con derechos, con capacitación obligatoria, de jóvenes que no tienen empleo o que no tienen o que están no empleados, no tienen derechos, ¿no? Es decir, que están en informalidad total. Es una ley que facilita la incorporación de jóvenes y su capacitación. ¿Por qué oponerse a eso? Mira, nosotros queremos salir un poco del entramplamiento de que esta ley va a beneficiar a las MIPES, ¿no? Nosotros consideramos que esta ley no va a beneficiar a las MIPES y tenemos una serie de razones para ello, ¿no? Es más, acabamos de escuchar a los dirigentes de las MIPES, ¿no? Claro, acabamos de escuchar a ellos, pero sabemos que experiencias previas, como la ley de MIPES del gobierno de Alan García, después de 5 años, solamente alcanzó un 5.1% de formalización. Inclusive, digamos que en la informalidad tienen mayores beneficios, mayores ganancias las empresas MIPES. Esta ley inclusive traería una serie de sobrecostos de un 13%, que con el régimen previo que tienen ahora es alrededor de un 7%. Entonces, en cuestiones de ganancias no les va a beneficiar a las MIPES. Esto inclusive lo ha escrito Humberto Campodónico en un artículo, en una columna de opinión en La República. Entonces, digamos que en términos de números, esto no beneficia a las MIPES. Lo que realmente beneficia son a las grandes empresas. Eso es uno. Y dos, nosotros tampoco nos oponemos al desarrollo de las empresas, digamos, en el país. Es más, quienes han hablado, Julio Surco, Román New, en fin, Cirilo Roma, el mismo Pío Pantoja, con quien conversamos en RPP una vez con Raúl Vargas, mencionaba también que había una serie de, digamos, restricciones que a ellos les iban a impedir inclusive tal vez entrar a este régimen juvenil laboral. Con él conversé, inclusive estaba un poco dudando de si le beneficiaba o no. Y bueno, sobre claro, eso, digamos, la presión que ha habido de parte de ustedes, o de los jóvenes organizados, por llamarlos así, ha hecho que en el reglamento se hayan introducido una serie de candados y lo hayan vuelto más rígido, en lugar de flexibilizar, ¿no? Ese es el problema. Pero digamos, ellos, los mismos dirigentes, lo dicen con claridad, ¿no? Las dos grandes ventajas de esta ley es que permite financiar el seguro social de los jóvenes, cosa que en la ley MIPES anterior no existía, o mejor dicho, sí existía una posibilidad, pero nunca se implementó. Nunca se implementó. Y en fin, te permiten financiar la capacitación, que es algo fundamental, porque es lo que dicen ellos. Fíjense, nosotros capacitamos en los hechos porque si queremos mejorar la tecnología tenemos que capacitar, y eso ¿quién no nos lo paga? Nadie. Nosotros los pagamos de nuestros propios ingresos, pero ahora el Estado nos va a ayudar al poder descontar el impuesto a la renta. Entonces esas son dos grandes facilidades que van a permitir la contratación de jóvenes. Entonces, ¿por qué oponerse a eso? Exacto. Nosotros no nos oponemos al desarrollo de la economía, eso no nos oponemos a que este tipo de leyes puedan restringir beneficios a los trabajadores. Y sobre el tema de la tecnología... Pero es que esas afirmaciones, ¿qué beneficios tienen el 90% de los jóvenes que no tienen ningún beneficio, que están en la precarización absoluta porque no tienen ningún derecho? Ahora van a tener seguro social, van a tener 8 horas, van a tener sobretiempo, van a tener todos los derechos menos CTS y gratificaciones, que no existen en casi ninguna parte del mundo. Escolaridad también. Bueno, que la escolaridad, estos son chicos, pues, ¿no? Jaime, la tasa de familias que son de gente joven en el Perú, tú lo debes saber, es numerosa, digamos, lo vemos en los noticieros todos los días. Chicos de 20 años que tienen hijos. 24 años, por supuesto, hay gente inclusive que es menor de edad, que tiene hijos. Bueno, pues es una cosa... Esa es la realidad peruana, digamos, ¿no? ¿Tú tienes hijos? No. Ya. Pero bueno, tú eres yo no puedo representar a todos los peruanos, que me estamos hablando de la realidad. Cada vez los chicos se casan más tarde. A los 20, no es normal que a los 20 años tengas hijos, no es normal. Pero digamos, pero eso sucede. Pero digamos, gratificaciones, aquí gratificaciones y CTS, que no existen casi en ninguna parte del mundo, ¿no? Eso es una cosa de nuestra legislación y es una de las tantas cosas que hace que nuestra legislación laboral sea muy onerosa y que solamente la puedan solventar las grandes empresas. Y por eso es que tenemos una informalidad muy alta. Digamos, la pregunta es, ¿quién representa a los excluidos? ¿No? Ustedes están defendiendo a los que están protegidos, están defendiendo el ordenamiento legal laboral existente, que es un ordenamiento excluyente. Es un ordenamiento excluyente porque el 74% de la fuerza ocupada
está en la informalidad porque solamente las grandes empresas pueden estar en planilla. Digamos, no están en planilla. Por ejemplo, no están en planilla, claro. Exacto, no están en planilla. Hay otros regímenes, hay 40 regímenes laborales, Jaime, en el país, y bueno, los CAS es uno de ellos, ¿no? Y para hablar del tema de tecnología o los regímenes laborales, por ejemplo, en la empresa Trébol, para hablar de tecnología, en la empresa del Trébol, los trabajadores, los obreros ahí tienen que manejar su trabajo con asbesto, y muchos de ellos finalmente tienen cáncer pulmonar. Hablar de tecnología en este país sin un mayor desarrollo del mercado interno, lo que implica que las personas y los trabajadores tengamos mayor dinero y mayor liquidez, y eso implica que no nos recorten 2 gratificaciones, la CTS, una gratificación, la CTS, digamos, la escolaridad, digamos, es inclusive contraproducente para el mismo desarrollo de la economía nacional. Pero la CTS no te la dan, la CTS va a un fondo y entonces... pero te la descuentan. Por eso, claro. si no hay CTS te pagan más. En lugar de depositarlo en un banco te pagan a ti directamente. Puedes después recoger la CTS. Eso inclusive el gobierno también ha dado flexibilidad para ellos, para insertar inclusive mayor liquidez al mercado. Haz una encuesta. Es una solución también. Pregúntale a los trabajadores si prefieren que les descuente y la CTS vaya al banco o prefieren ellos tener la plata. Entonces, y las 2 gratificaciones, Jaime, entonces estarías de acuerdo que tengamos 2 gratificaciones también. Pero yo quisiera tener 4. Yo quisiera tener 8. Yo quisiera tener 28. Entonces todos los peruanos quisiéramos tener mejor, mayor liquidez, mayor capacidad adquisitiva. Y las empresas se beneficiarían con eso. ¿Por qué? Compraríamos más. El mercado interno fluiría más. Habría mayor economía, mayor desarrollo. Pero no puedes contratarlo, pues. Entonces tienes que contratarlo informalmente. Porque mientras más, digamos, exigencias tiene la ley laboral, mientras más beneficios, entre comillas, entonces más caro resulta meter a alguien en planilla. Entonces hablemos de las soluciones. Entonces, lo que tienes que hacer es flexibilizar, simplificar, para que haya... Eso es lo que yo no entiendo. Ustedes están con la CGTP. La CGTP no le convendría acaso tener una base de trabajadores formales sindicalizables mucho más grande que la que tiene ahora, y decir, flexibilizar la legislación para que las empresas puedan contratar a mucho más trabajadores formalmente, entonces que haya una base mucho más amplia, y al haber más demanda de trabajo suben además los salarios, y entonces tendría la CGTP un mercado, digamos, sindical muchísimo más amplio para ser más fuerte, para tener más fuerte. Eso ¿por qué no le conviene? A costa, no le convendría, porque la CGTP inclusive defiende los derechos de los trabajadores, porque sería a costa de los derechos de los trabajadores precisamente. La CGTP no va a crecer, digamos, solamente a costa de hambriar a los trabajadores y que se pasen a planilla y sindicalicen. Pero no, digamos, al contrario, van a ganar más. No van a ganar. Claro, no van a entrar a esta ley, las MIPES, Jaime. Si es que esto sucede, se aprueba y todo avanza, podemos venir otra vez a este programa y vamos a ver que no va a solucionarse el problema de la informalidad. Eso ha pasado antes. El problema de la informalidad tiene, creo yo, otras soluciones. Mayor capacidad de adquirir préstamos, por ejemplo, en los bancos, que el Estado pueda darle mayores facilidades a las empresas informales. Es otra manera de solucionar que nosotros consideramos que no es esas, sino es la que están planteando ahora a costa de los derechos laborales de los trabajadores. Es muy distinto. Pero hay 2 caminos. Uno es que le dan el apoyo a las empresas y otro por créditos, y otro es que le quiten la plata a los trabajadores. Nosotros consideramos que el primero es uno de los mejores caminos para la informalidad. No les quitan la plata, aumenta el ingreso. ¿De las empresas? No, de los trabajadores. Si tú, digamos, flexibilizas la legislación laboral, reduces varios costos, lo que haces es que generas mucha más inversión formal, formalizas la inversión en la economía. Al formalizarla hay mucho más empleo. Al haber más empleo y más demanda de trabajadores, suben los salarios. Es lo que ocurre en otros países que tienen legislaciones muchísimo más flexibles que la peruana. Por ejemplo, tú te vas a Dinamarca, ahí casi no hay desempleo porque hay el mercado laboral es muy flexible. Y entonces no hay, por ejemplo, hay despido libre, es decir, no hay ni siquiera indemnización por despido. ¿Cuánto ganan los trabajadores ahí, Jaime? Gracias. El sueldo de los trabajadores en el Perú es el más bajo de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Te pregunto por qué. Porque precisamente la legislación es tan fuerte, tan dura,
tan rígida y tan onerosa que solamente las grandes empresas pueden formalizar y pueden contratar. Entonces no hay demanda de trabajadores, todo tiene que ir por el lado informal, entonces no hay ni siquiera desarrollo sindical. Pero vamos a costa de los trabajadores, digamos. No, al contrario, es a favor de los trabajadores. Pero el 80%... Lo que te estoy diciendo es que finalmente esto no van a entrar a la formalización. Los costos van a subir para que las MIPES entren a este régimen laboral. Es más, te comentaba que el señor Pío Pantoja en una entrevista con RPP dijo, bueno, no sabemos nosotros si realmente vamos a entrar en este régimen juvenil laboral porque en verdad hay unos costos que tal vez no nos convengan. En el reglamento ya han incrementado las regulaciones, pues ese es el problema. No, eso fue antes que el reglamento, Jaime. Tuve una entrevista con él. En esta entrevista dijo todo lo contrario. Que bueno, entonces ahí tenemos dos versiones. Estaba totalmente de acuerdo. Bueno. Pero es que el asunto es que tú dices, mantener el ordenamiento laboral actual, el ordenamiento legal actual, que es excluyente, es a costa precisamente del 80% de los peruanos que no tienen derechos. Es a costa de ellos. Nosotros tenemos que de alguna manera flexibilizar, simplificar la legislación para que todos puedan entrar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Es decir, ese es el acuerdo nacional que se necesita. Pero sí tienen derechos, Jaime, tienen gratificaciones, tienen CTS, tienen seguro. Los que no necesariamente están en estabilidad en planilla. Si tienen algo, Jaime, también. El trabajador no están en planilla, no están estables. El trabajador que ha salido a las calles es porque después de varios años, digamos, de bonanza económica, ha podido, por las luchas, acceder a seguro, a CTS, a gratificaciones. Y cuando le vienen, después de esa supuesta crisis económica, a recortar esto, salen a las calles. Claro, la bonanza económica nadie les está recortando nada. Porque ellos están recortando gratificación, CTS y escolaridad. Es un recorte concreto, Jaime. Perdón. En la ley. La ley es para los que no tienen nada, para los que están en informalidad. Entonces hubiera dicho la ley que es para las MIPES, pero la ley no dice eso, Jaime, porque en verdad lo que plantea la ley es darte el discurso que va a formalizar, pero en verdad eso no es así, porque la ley va directamente a las grandes empresas. Si hubiera querido hacer un proyecto de formalización, hubiera hecho eso lo dice en el título. Eso lo dice uno de los entrevistados, de los microempresarios, dice, esto no es para las grandes empresas porque la gran empresa prefiere contratar de frente a un joven ya capacitado, salido de una buena universidad, etcétera. Por ejemplo, en Ripley, no necesariamente. Tengo compañeros que son trabajadores de Ripley, me dicen, yo para trabajar en Ripley tengo que solamente saber doblar una toalla, un almohada y ponerlo ahí. Y la capacitación no me lo hacen ellos, la capacitación lo hace una persona que tiene 3 años antes y viene y me dice cómo hacer esto. Es una gran empresa. Es un trabajo y como ese tipo de trabajos en las grandes empresas hay muchísimos, y es a ellos quienes tienen gratificaciones, CTS y escolaridad, quienes le va a venir esta ley. Porque si no, hubieran puesto en la ley de título MIPES. Y eso no lo han puesto. Bueno, podríamos suprimir, yo no tendría ningún inconveniente en que no sea esto para las grandes empresas, porque en realidad, como bien han dicho acá, todos los dirigentes de las MIPES que hemos entrevistado, a ellos les conviene y eso lo va a favorecer. Pero en general, digamos, si tenemos, es una cosa de sentido común, una legislación, tenemos que ponernos de acuerdo en un nuevo pacto laboral en el Perú, en un nuevo pacto laboral en el cual la legislación sea mucho más incluyente, no sea tan excluyente como es ahora, más al alcance de las micro y pequeñas empresas, y ni siquiera las medianas empresas pueden poner en planilla a su gente con el peso de la legislación actual. Entonces, ¿cómo hacemos para tener una legislación que permita a todos incorporar con derechos básicos? Con derechos básicos, es decir, eso es lo que necesitamos. Estamos de acuerdo. Entonces estamos de acuerdo no con la ley, sino con que vayamos a mejorar los regímenes laborales. Abramos el debate. Esto nunca se debatió, Jaime. Pasó en el Congreso, en la comisión donde estaba Marta Chávez, los trabajadores fueron una vez, votaron para que venga el ministro, después salieron los trabajadores, volvieron a votar y se aprobó y pasó al Parlamento y se aprobó. Y ahora todos los políticos están en contra, el mismo gobierno, inclusive ese partido, el oficialismo. Nunca se debatió públicamente. Yo estoy de acuerdo contigo con debatir. Debatamos, Jaime, hagamos una vez de debate. En este debate, ¿quién defiende al 80% de los excluidos? ¿Quién defiende al 80% de los jóvenes en las calles? De los jóvenes, perdón, en el caso de los jóvenes es el 90% de los jóvenes que no tienen ningún derecho, que no son, ¿quién
quién los organiza, quién defiende, los defiende. Ustedes están defendiendo al sector protegido, al sector que está, claro, tú mismo lo has dicho, ya nosotros ya teníamos CTS, ahora ya no vamos a tener y no sé qué, están defendiendo al sector que ya tiene todos los beneficios. También, pero no, aquí hay que ser, ¿quién defiende a los excluidos? A ver, ¿quién defiende a los que no, a los que quisieran cambiar estas leyes excluyentes? ¿Por qué te digo que ellos están en las calles con nosotros? Porque ellos piensan que en un futuro quieren acceder a un tipo de trabajo que tengan beneficios. Durante 10 años o casi 15 años el Perú ha vivido una bonanza económica y tienen en la cabeza los jóvenes que están estudiando, los jóvenes que no estudian, todos los jóvenes que en el Perú estamos en un momento en el cual hay algo de dinero y hay beneficios. Y eso debería de llegar a todos. Si y por eso la CTS, la gratificación, ellos salen a marchar porque están viendo que su futuro va a ser recortado, Jaime. Pero digamos, ellos son los excluidos. Pero ahí claro, yo no discuto que lo que ha vencido es esa imagen, pero esa imagen es falaz. Porque si tú no tienes absolutamente nada y de pronto pasas a tener salario mínimo, antes te pagaban la mitad del salario mínimo probablemente, si estabas empleado, pero los 80, no, el 40%, 42% de los que trabajan en el sector privado urbano en el Perú ganan menos que el salario mínimo, bastante menos. Entonces, ahora vas a tener por lo menos salario mínimo y te vas a tener seguro social, vas a tener el seguro social, jubilación, vas a tener un montón, salud, ¿y quién lo va a pagar? El Estado. Es decir, lo vamos a pagar todos los que abonamos al Estado, vamos a terminar pagando lo que esta ley está incluyendo los nuevos trabajadores que entrarían a esto. Ustedes no quieren que entonces se subsidie, que sea posible eso. Sí queremos, pero que haya mayor dinero en salud. Va a haber mayores colas, mayores gastos con gente que va a entrar nueva, que va a ser solventada por el Estado. El Estado va a pagar eso. ¿Y el Estado quiénes somos? Claro, el Estado somos los contribuyentes. Pero entonces, si tú quieres mantener a toda la economía nacional en la informalidad para proteger a un pequeño sector que ya goza de derechos que son, digamos, los que están en la ley, entonces no vamos a salir a ninguna parte. No, nosotros estamos de acuerdo con solucionar la informalidad, Jaime, que eso quede claro. Estamos totalmente de acuerdo con resolver la informalidad, pero Jaime. Con la propuesta de ustedes no se resuelve nada. Con una propuesta de que se den créditos a las MIPES, Jaime, estamos de acuerdo. Créditos a la MIPES, bueno, pero para dar créditos, es el huevo y la gallina, pues. Si yo soy informal, no voy a recibir un crédito importante para poder mejorar mi productividad, por ejemplo. Yo necesito formalizarme. Para poder formalizarme, las leyes tienen que ser simples, tienen que ser sencillas, flexibles, porque si no, nadie se formaliza. Por eso es la informalidad. Y si se vuelve la gallina, ¿por qué la banca no piensa en darle crédito a las MIPES también? El Perú es uno de los países que más es primero, según el The Economist, en inclusión financiera. Los porcentajes son recontra onerosos para los créditos de las MIPES, ¿eh? Pero tenemos mayor inclusión que en cualquier tú quieres intervenir y fijar la tasa de interés. La propuesta que estamos dando es que se le den crédito a las MIPES. Bueno, ya nos están pidiendo acá, ya terminó el tiempo. Gracias, Jaime. Bueno, mañana estaremos a las 5 de la tarde en la Plaza 2 de Mayo para poder marchar pacíficamente. Bueno, ojalá que defiendan los intereses pues de los excluidos, no solamente de los incluidos. El futuro también. Bien, muchísimas gracias a Gabriel por su participación en la hora N. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Nano Guerra García, que